Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Daisa Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando en otra edición más de La Rebelión de las Canas. Está con nosotros Axel Carvajal, presidente del Distrito Autónomo Antonio Luchetti. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Y está con nosotros su anfitrión, el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz, que de inmediato da el saludo y inicia el programa. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy tenemos, como nos anuncia nuestra querida compañera Adaísa Cortés, al presidente del Distrito Autónomo Antonio Luchetti, que es otra entidad en la autoridad que organiza jubilados. Y nos da mucho gusto tener a Axel aquí. Sobre todo le agradecemos la gentileza de acompañarnos, porque nos pareció conveniente, necesario incluso, que compartiéramos este programa con él para que de su voz el grupo de jubilados que organiza el DAL pues escuchen distintas eh, opiniones y formas de pensar a las de la Asociación de Jubilados, aunque todos lo somos. Sin embargo, en el Distrito Autónomo Luchetti, Antonio Luchetti, pues es otra entidad germana, como decir el capítulo de jubilados de la UTIER. Y nos gustaría, Axel, que comenzaras diciéndonos qué es el Distrito Autónomo Antonio Luchetti, su origen y sus finalidades. Bueno, muchas Adelante. gracias, Johnny, por tu presentación. El Distrito Autónomo Antonio Luchetti nace para allá para el 1970. Un grupo de jubilados decidieron unirse para velar por los intereses de este grupo de personas gerenciales. Eh, Desde ese entonces existe nuestra organización. La misma ha ido creciendo poco a poco. Actualmente contamos con alrededor de 872 socios. Representamos a empleados de fuera de la autoridad, de agencias de gobierno, gerenciales, y a un grupo de empleados WEPI que se acercaron a nosotros y nos pidieron que si podían pertenecer a nuestra organización, y hace alrededor de 2 años se tomó la decisión de que enmendar el reglamento para incluirlo. Nuestra organización en su evolucionar ha logrado conseguir muchas cosas. Nosotros contamos con un beneficio por muerte para aquellos empleados jubilados, o sea, los beneficiarios. Si el jubilado tiene 75 años o menos, cobran $8,000 los beneficiarios. Si tiene más de 75 años, pues el beneficiario cobra 4,000. Ese es uno de los beneficios principales de nuestra organización. Otro de los beneficios, pues estamos trabajando con fondos federales y estatales para poder ofrecer asesoría tecnológica, poder ofrecer asesorías legales, entre otras cosas. Eso a grandes rasgos en nuestra organización. Obviamente se ha caracterizado por luchar junto a ustedes y los capítulos de jubilados UTIER en lo que conoce todo el mundo como la Alianza de Empleados Activos y Jubilados, y con la UTIER, perdón, para luchar por nuestras pensiones. En un momento dado luchamos también por el plan médico, y actualmente, pues, como todos saben, peleamos por nuestras pensiones, nuestro sistema de retiro. Déjame Axel, hacer déjame hacer un detente. Wanda está por ahí. Es que se está viendo la cortina verde. no, no está. Wanda,
Ujú. Wanda no está presente. Espérate. Axel, corrígeme si estoy equivocado. El fundador del DAL es el compañero fallecido Eladio Delgado, ¿verdad? Sí, nuestro fundador fue don Eladio Delgado Delgado. Sí. Eladio, que fue miembro de la Junta de Síndicos representando a los jubilados. Yo tuve el privilegio de conocerlo por muchos años, porque cuando yo llegué a la Junta en el año 1985, con mucho ha llovido, ¿verdad? Mm, Así, bueno, muchos años. Eladio era el representante de los jubilados y yo entraba en ese año como representante novicio, empezando, siendo uno de los tres miembros de la Junta por los activos. Una persona bien comprometida, bien dedicada, eh, todo un caballero. sí, Incluso él nos contaba, sí, él nos contaba que él tuvo un hermano que en la guerra que hubo en España fue fusilado como combatiente en defensa de la madre patria allá en España. Ese era un hermano de don Eladio Delgado, un defensor de la soberanía puertorriqueña a ultranza. Y era del tiempo de don Juan Ruiz Vélez, que entonces fue el fundador de la Asociación de Jubilados, para ese mismo año, precisamente, en el año 1970. correcto. Sí. Y a don Juan también lo conocimos. Don Juan eh, fue también miembro de la Junta de Síndicos, fue administrador del sistema de retiro. eh, Ciertamente una persona exquisita. Pero bueno, Axel, te pregunto en cuanto a la situación que tenemos ante nosotros con relación a la lucha por las pensiones. ¿Cómo tú analizas los últimos acontecimientos? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que se discute allá en el DAL con relación a este asunto? Bueno, yo te puedo decir hasta el proceso, hasta donde estuvimos en los campamentos, lo que se escucha es de nuestros compañeros es mucha positivismo con relación a lo que pueda decidir la jueza. Queremos que sepan nuestros radio oyentes, incluso que nosotros organizamos jubilados y también el capítulo de jubilados de la UTIER, así como el DAL, y no somos entidades rivales, sencillamente somos entidades hermanas que Correcto, participamos de la misma lucha y hasta con el mismo enfoque, eh, porque incluso hay compañeros que son miembros de una entidad y de la otra y de la otra. En mi caso particular, yo soy miembro del capítulo de jubilados y del DAL también. Axel es miembro de la Asociación de Jubilados también. Así es que eso realmente no es un problema, ciertamente es un puente. correcto. Pero yendo a la asamblea, con relación a lo que nos dijo el licenciado Emanuel, y que lo que hizo fue resumirnos el curso de las vistas, donde nos dijo, por ejemplo, cuánta oposición hubo de parte del pueblo en las vistas, más de 800 oposiciones por derecho propio, que llenábamos en las actividades de protesta en nuestras asambleas. La fecha límite fue de diciembre del año pasado. Y nos relató incluso que las ponencias donde estuvimos personalmente frente a la jueza Taylor Swain en corte abierta, de 21 ponencias que hubo, ninguna fue a favorecer el plan de ajuste de la deuda. En cuanto a la expectativa, pues él cree que allí todo ha sido dicho y que no será en junio como se esperaba que se produjera el fallo de la jueza, pero probablemente sea en julio debido a que ella ordenó a las partes a las que le había ya solicitado que utilizaran el servicio de mediación para la discusión de sus diferencias. Estamos hablando de
las diferencias del deudor, que es la autoridad, los acreedores, que somos las personas a quien nos debe. Nosotros somos acreedores de la autoridad. Porque la autoridad, saben ustedes, para hacerle corta una historia que es larga, que desde 2014 dejó de pagar por recomendación en una ocasión de Natalie Yaresco, que vino a asesorar a la Junta de Gobierno, dejó de pagar la aportación que le correspondía pagar al sistema de retiro, a la cual había estado pagando consistentemente con sus altas y sus bajas, pero siempre pagaba la aportación patronal que le correspondía pagar a la autoridad. Desde ese entonces la autoridad dejó de pagar todo lo que le correspondería pagar según lo que indicaba, le está indicando aún el actuario, que es el profesional que las partes contrataron. Cuando digo las partes me refiero a la autoridad y en el caso específico del origen del sistema de retiro, a la UTIER, porque el sistema después fue que se hizo extensivo a todos los empleados de la autoridad, pero su creación original está en una negociación colectiva y allí acordaron contratar a un actuario que era el que haría los estudios precisamente actuariales y le diría a la autoridad cuál es la cantidad de dinero que tendría que aportar para que el sistema tuviera vida propia y pudieran garantizarse las pensiones por vida de los jubilados. Y eso fue un acuerdo al que se llegó y sencillamente cuando el actuario hacía las determinaciones de una cantidad a pagar o la otra, porque esas evaluaciones actuariales se hacen anualmente, pues la autoridad sencillamente se ceñía a lo que señalara el actuario, porque eso era parte del contrato. Pero a partir de 2014 dejaron de pagar lo que correspondía pagar. Y fue cuando nosotros empezamos a advertirle a todos los jubilados que esa era una situación que podría traer como resultado la desaparición del sistema de retiro. Y no pasaron 10 años, 9, porque el año pasado fue que el sistema se quedó sin dinero, que precisamente llegó lo que nosotros anticipábamos y luchamos porque no sucediera, la bancarrota del sistema de retiro, porque la autoridad no pagó su responsabilidad, su cantidad de dinero correspondiente año tras año. Johnny, ¿de cuánto estamos hablando ahora mismo la deuda actual? Un aproximado. La deuda corriente está en aproximadamente 1.500 millones de dólares. La deuda actuarial está en sobre 3.500 millones de dólares. Me explico. La deuda corriente es la cantidad, es el pagaré, para llamarlo de alguna forma, que hace la autoridad, que hacía al sistema de retiro. Porque no tiene nada que ver con lo que aportan los miembros activos, que todavía están aportando, los que están trabajando. Y la deuda actuarial es la cantidad de dinero necesaria para garantizar las pensiones por vida de los que estamos jubilados y de aquellos que ya adquirieron el derecho a una pensión. Y el derecho a una pensión se adquiere a los 20 años de servicio. Pues todo ese dinero sumado para pagarlo por vida de cada uno de los miembros activos o jubilados es la deuda actuarial. Pero la corriente, porque la autoridad ha dejado de pagar, lo que causó la descapitalización, está como en 1.500 millones de dólares. Y ese momento llegó, volviendo entonces al relato de las incidencias, pues él nos dice que hay mucha expectativa con relación al desenlace de este caso, pero que este caso ciertamente no terminará ahí, sino que empezará una nueva etapa, porque estamos seguros nosotros, y ahora más que el licenciado Emanuel y nos informó todo aquello que nos dijo en la asamblea, que cualquiera de las dos partes, una de ellas no va a estar de acuerdo con el dictamen de la jueza y va a tener que acudir entonces a los foros pertinentes, que es el tribunal apelativo, que aquí le llaman el circuito de Boston, porque eso se está dilucidando en el Tribunal Federal, y que este caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y sentar hasta precedentes, porque incluso él nos dice que esta es la quiebra más complicada
que se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Y recuerden que hay un vínculo colonial, digamos, que es el que nos ha obligado a mirar a la Junta de Control Fiscal, que es una entidad que a nosotros no tuvimos participación en su organización y es la que gobierna aquí. Pero eso es otro tema. ¿Qué nos Era, dice Axel Carvajal hasta ahora de lo que ha escuchado de Johnny? Pues mira, Adayitza, es básicamente más o menos lo que me habían estado comentando socios de la Junta, de nuestra, eh, y de lo que se oía durante el tiempo que estuvimos allí en el campamento diurno, que todas las personas que habían hecho habían hablado en las ponencias, nadie favoreció el plan fiscal. O sea, yo entiendo que la jueza debe de estar bajando con algún tipo de decisión, eh, rechazando el plan fiscal actual sometido, pero eh, presentando lo que ella entiende debería ser el que ella va a aprobar. Eh, por eso es que ella dejó el comité mediador, lo dejó abierto. Y es lo que más o menos yo he estado mirando en los escritos que salen y eso, que puede estar ocurriendo. A mí me parece abusivo que durante todos estos, ¿cuántos? 6 años, hemos estado pagando a los puertorriqueños miles de millones de dólares entre la Junta de Control Fiscal, todos los abogados, porque los pagamos nosotros, el abogado de Eso es nosotros, el así, abogado de ellos, el abogado del otro, todo el que eso es quiera así. demandar, litigar, lo pagamos nosotros, pero Puerto Rico y todavía no se ha pagado un centavo de la deuda. No se ha dado Correcto. un dólar. Y entonces seguimos ahí y mientras, como acabas de decir y acaba de decir Johnny, las demandas van a seguir porque nunca va a estar alguien de acuerdo, siempre van No, a ir más nadie. arriba y apelar y cada derecho, cada cual tiene ese derecho y estamos hablando de cientos de acreedores. Yo no sé cuándo esto va a acabar. Lo cierto es que el dinero de Puerto Rico yo no sé hasta cuánto va a durar. Va a durar. Y lo triste de esto es que somos nosotros, tú, Johnny y yo, y todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, quienes posiblemente tengamos que pagar esas culpas. Es lo que pretende la Junta de Control Fiscal, ¿Y que esos cómo errores usted, los paguemos nosotros. y qué le parece a usted que cuando hablan del aumento a las tarifas piensen rápido que es para pagarle a los jubilados? Cuando los jubilados han presentado propuestas a través de sus abogados del sistema de retiro, todo el Es- mundo, y no quieren escuchar esas propuestas, nada más quieren seguir castigando al jubilado. ¿Está? Con paz eso es de lo fe. triste, eso es lo triste. Que sigan comentando eso, nos siguen demonizando, como lo han hecho por años. Demonizaron a los compañeros de la UTIEL, demonizaron a todos los empleados de la autoridad y obviamente esto es un plan orquestado para acabar con el sistema de retiro pero y miren, nuestros beneficios. hay un dato bien revelador. Disculpa que te interrumpa, Axel. No, no, adelante. Un razonamiento que nos hace el licenciado Emanuel y en la asamblea. Y él nos dice que en cuanto a la producción del fallo, que no llegaría sino hasta julio quizás, es porque la jueza aparentemente ha entendido que el recurso de mediación puede proveer, para lo menos en el caso nuestro y de algunos acreedores adicionales, traer algún tipo de soluciones que se pueda agregar al dictamen suyo. Y eso pues nos da cierto grado de esperanza, pero verdaderamente nos preocupa pensar que el caso caiga en una nueva etapa de apelaciones, porque los bonistas quieren más. Piensa que con el solo hecho de haber mencionado Luma, sin información empírica alguna, que la autoridad, distinto a lo que habían estado diciendo ellos mismos en Luma, la autoridad quizás iba a tener una bonanza en sus ingresos y los
bonistas se le tiraron encima a la jueza y le presentaron un recurso solicitándole que las vistas se abrieran. Ella ya prácticamente le ha cerrado la puerta, porque lo primero que le entregó fue un catálogo de razones por las cuales se debiera continuar, se debieran abrir las vistas nuevamente. Y ninguna de las razones que aparecen en ese catálogo, según lo mencionó la licenciada Manuel, cualifica para la situación actual. Pero ellos sencillamente se tiraron al ruedo porque quieren más dinero. Incluso estaban hasta hablando de 1.500 millones de dólares adicionales a los 2.500 que se espera que se les paguen. Pero sumando la cantidad de dinero que ha habido que pagar en asesoría, en consultoría, a los miembros de la Junta, más lo que haya que pagarle a la autoridad, y en este caso va a salir casi por el total de la deuda en general de la autoridad. O sea que lo que hemos hecho es un ejercicio casi en futilidad, donde sencillamente los dueños del dinero, si no lo están recobrando en forma de pago, lo están recobrando en forma de servicio. Porque tanto los abogados como los bonistas estamos hablando de un mismo bolsillo. Y en el Congreso de los Estados Unidos sencillamente eso no tiene límite. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues tenemos que continuar en la calle. Tenemos que seguir en la lucha. Y esas manifestaciones que nosotros estamos llevando a cabo semana tras semana no son otra cosa que la respuesta nuestra a la injusticia que se pretende cometer con nosotros. Yo decía en uno de los programas anteriores que igual suerte aparentemente le espera a los compañeros de la Universidad de Puerto Rico. Y ya nosotros hemos dado el paso que ellos tendrían que dar, que es la lucha. Pero volviendo a nuestro asunto, ciertamente nos encontramos en una nueva etapa de la lucha por nuestras pensiones, que nadie se imaginaba que estas cosas iban a pasar, porque nos imaginábamos nuestra jubilación ya en la tranquilidad de nuestro hogar, viajando el que le gustara y cada cual haciendo lo que le placiera hacer. Y no ha sido así, porque nosotros no dejamos de ser trabajadores. Somos trabajadores jubilados, pero el producto de nuestras pensiones es el esfuerzo de nuestros pagos durante nuestros años de vida por venir. Y ahora se suma un nuevo ingrediente que al parecer nada tiene que ver con nuestra lucha, pero sí que nos afecta malamente. Se dice que el sistema de retiro del Seguro Social dentro de 11 años, en 2035, podría empezar a tener dificultades económicas y podría traer como resultado una reducción de cerca de un 20% del total de la pensión del Seguro Social. Y ustedes saben, los que nos escuchan, los que estamos presentes aquí, que una pensión de Seguro Social no es suficiente para mantener un ritmo de vida digno de un trabajador que le ofreció 40, 50, 30 años, en el peor de los casos, de servicio para vivir de una pensión. Entonces, con esa mala noticia del Seguro Social, nosotros no tenemos otro remedio que seguir luchando para conservar nuestras pensiones, porque aquí no hay derecho ninguno, pero ninguno, a entrar a discutir sobre reducciones, ni mucho que se parezca, porque nuestra reducción de pensiones se están dando a diario, porque a diario aumenta el costo de vida y el valor adquisitivo de nuestra pensión se va reduciendo en la medida que uno puede comprar menos con la misma cantidad de dinero debido a la inflación, que es el aumento en el costo de vida. Así es que, compañeros, aquí no queda otra cosa que la calle por mucho tiempo más, porque los abogados y la Junta de Síndicos van a seguir y tienen que hacerlo, que no queda otra, en los tribunales, pero nosotros tenemos que darle el respaldo a esa gestión que ellos están haciendo, porque si no fuera así, esas gestiones que ellos van a tener que ir a hacer, y no es que queramos seguir pleiteando, es que no nos queda otra alternativa, porque lo ideal sería que se llegara a un acuerdo satisfactorio para todas las partes y seríamos felices todos. Y conocimiento tenemos
de que hay el dinero, hay la experiencia, porque eso se hizo ya con los empleados del jubilados del gobierno central. Ninguno se quedó sin pensión y nosotros los contribuyentes de este país estamos pagando esas pensiones. Y hay dinero en el gobierno central para resolver esto sin tocar las tarifas de electricidad. Y hay propuestas para que esto se resuelva. Lo único que falta es la voluntad del gobierno para hacerlo. Buena Y voluntad. sí, porque verdaderamente aquí, con la expresión genérica que hace el gobernador y el secretario de Estado, que nuestras pensiones están aseguradas, aquí nadie va a hacer la compra al supermercado. Es con la pensión. Es correcto. Entonces no producen ninguna alternativa tampoco. Axel. Estoy de acuerdo. Lo único que falta en esta ecuación es la buena voluntad del gobierno y de la Junta de Control Fiscal hacia los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras ese ingrediente no esté presente en este proceso, vamos a tener que seguir en la calle. Vamos a tener que seguir en la calle porque no nos queda de otra. Nos dijo el licenciado Rolando Emanueli que postula en el Tribunal Apelativo, donde a veces ustedes van a protestar todos los miércoles, que cuando están ustedes allí no se puede trabajar. Por el ruido ensordecedor, quiere decir que el mensaje sí le está llegando y se están dando cuenta que cada vez son más los que se están uniendo a la fila del piquete. Creo que deben ustedes seguir exhortando a su gente que no salgan de la calle, porque es la única forma de que la presencia de ustedes les incomode a tal punto que tengan que discutir las cosas que está viendo la jueza Laura Taylor Swain. Gracias a las protestas, gracias a los documentos escritos, gracias a las ponencias, es que ella abrió los ojos, porque este tema no se quería tocar al principio. Ella no lo mencionaba en ningún lugar, Sí, en ninguna correcto. entrevista hablaba de los jubilados, hablaba de otras cosas, pero de ustedes no. Ahora sí. Gracias por tus expresiones y les quiero recordar a todos los miembros, a los socios de, de AJAE, de la Asociación de Jubilados, como los del Distrito Autónomo Luquetti, a que mañana se den cita frente a la Junta de Control Fiscal a las 10 de la mañana para que estén con nosotros allí y dejarles saber que seguimos en pie de lucha. Cada Y miércoles, Johnny, hay To- que seguirle en la lucha. Todos los miércoles, correcto. recordamos, sí, que hasta nuevo aviso hay una convocatoria permanente para continuar manifestándonos frente a la Junta de Control Fiscal entre 10 de la mañana y 12 del mediodía. Incluso saben que cuando ha habido épocas de lluvia, pues hemos llevado la protesta a cabo, como las inundaciones de unas semanas atrás, y despachamos a los compañeros temprano, pero tenemos que seguir llamando la atención. Y después que el licenciado Emanuel hizo ese razonamiento en la asamblea, pues con más razón, porque precisamente de eso se tratan las protestas, de llamar la atención sobre algún asunto en particular. Y ese propósito estamos lográndolo. Por eso es que incluso la Junta de Control Fiscal en un momento determinado comenzó a hablar de aumentar las tarifas para el pago de las pensiones. El propósito, Para ver si los acallan, los sacan de la sí, calle y los callan. sí, Hey, pero eso tiene doble propósito, porque también Claro, tiene el propósito de echarnos la culpa a nosotros, es seguro. correcto. los jubilados, del aumento de las tarifas. Y eso es un asunto que ellos tendrán que explicar eventualmente, porque ciertamente nosotros estamos en récord, que hemos presentado las propuestas necesarias para evitar que esas cosas sucedan y sencillamente no se nos ha tomado en cuenta. Y así la cosa, pues tenemos que seguir en la calle hasta que esto se resuelva, sea en los tribunales, que es lo más probable que se dé, o sea eh, en las agencias del gobierno que le toque atender este asunto. Y yo creo que no hay agencia que lo atienda, pero sí hay una casa de gobierno donde están las personas indicadas para resolver lo que es el gobernante que está de turno y la legislatura, que aunque son partidos contrarios uno del otro, al parecer en este aspecto se han puesto de acuerdo para hacernos la vida de cuadritos a nosotros y dejarnos sin pensión, porque oportunidad han tenido ambas partes para presentar medidas y resolver este asunto como resolvieron con los empleados del gobierno central y sencillamente no han hecho nada. Y que no sueñen
ni en este programa ni en ninguno, que vamos a dejar fuera a Luma y a Genera PR, porque mientras ellos siguen en las aujas, nosotros estamos, los jubilados, ¿verdad?, en esta angustia. Comentario final de Axel Carvajal y de Johnny Rodríguez, que están viendo a la gente sin luz, tienen 1000 problemas, a cada rato 100,000, 15,000, 20,000 por acá, pero todo chilling, para ellos todo está bien, todo es normal. Es increíble. Este pueblo olvida con una facilidad tan grande todas estas cosas. La culpa la tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, los empleados de la UTIER. Desde hace 2 años, casi 3, está Luma. ¿Quién tiene la culpa ahora? Del descalabro del sistema eléctrico, de los apagones. O sea, el gobierno no habla nada. Y le preguntan al gobernador y el gobernador dice, yo creo en ellos. Yo creo que hay que darle una oportunidad. ¿Oportunidad qué? ¿Nos van a dejar apagados? Johnny. Sí, lo más indignante de todo esto es que mientras, como dijo Sada, a nosotros se nos niega nuestro futuro, que no sería tan largo, tan distante, porque nosotros ya somos viejos, se nos niega nuestro derecho. Cada vez que Luma o que Genera abren la boca y piden dinero, salen y llueven los cientos, no cientos, ya los miles de millones de dólares, que es el dinero nuestro, incluso. Sí. Y eso es injusto y eso nosotros no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Usted no se debe quitar su pensión porque tampoco estoy seguro que tampoco se dejaría quitar su casa. Luche por ella, desea respetar y haga valer sus derechos. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y aquí Axel Carvajal, gracias por habernos acompañado, el presidente del Distrito Autónomo, Antonio Luchetti, y nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de La Rebelión de las Canas.